con la vida que Dios les ha dado? ¿Qué han hecho con ese maravilloso talento de vida? ¿O no tienen un talento de vida? ¿Qué han hecho? Algunos, bueno, la vida les dio inteligencia, les dio sabiduría, les dio consejo, les dio tantas capacidades, les dio dinero, ¿o no? Todo es de Dios, ¿o no? ¿Qué es de ustedes? Los pecados que tienen. Eso se los consiguieron. Lo demás le pertenece a Dios, pero a veces tenemos tanto miedo con la vida que no hacemos lo que nos corresponde, ni siquiera somos buenos padres. Y les había prometido un tema que no sé cuánto demora, unas 7 horas, pero que no va a terminar hoy, sino que va a terminar hasta el diciembre. Al ver la violencia, la ola de violencia que hay, voy a dejar un poquito aquí la lectura, si me quedo hablando con ella voy a demorar unas 3 horas. Siempre he dicho que el mal de la sociedad no está en la sociedad, sino en la pareja, no en la familia, sino en la pareja. Si la pareja está mal, los hijos están mal. Si la pareja está bien, los hijos pueden estar bien. Y eso me sigue preocupando día a día, así que tomé un poco sobre lenguaje del amor. He leído libros, no soy experto en pareja ni matrimonios, pero yo sé, quién sabe lo que usted no sabe. Y eso es lo bueno. No se necesita saber las cosas, se necesita saber dónde están, ¿no? Para eso están las bibliotecas. Como no sé manejar esto, computadora, no sé navegar. Me enseñaron a navegar en el río, no en las computadoras. Entonces, como no sé navegar, no desperdicio tiempo chateando, no sé cómo es que dicen los jóvenes. 7, 8 horas ahí. Y se paran de ahí y dicen, hijo, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando con mi mejor amigo o mi mejor amiga. Hijo de la fregada. ¿Cómo puede ser amigo alguien que está al otro lado de una pantalla? Amigo es con aquel que yo toco, caliento, me tomo un café, le pellizco, me revuelco en el piso, lloro con él, canto con él. ¿Sí o no? Sí. Y casi nos orinamos al mismo tiempo. Ese es el amigo. Pero un amigo al otro lado de una pantalla, eso no es amigo. Y los muchachos están creciendo solos. No saben relacionarse unos con otros. Y los papás tampoco saben relacionarse porque el viejo está en el control de la tele y la vieja está en la otra tele. O chismoseando por teléfono. Y eso lo llaman familia. ¿Y eso es familia? Si así es la familia, yo me tengo hasta 20. Y a la hora de comer se ponen de acuerdo, porque llegan a comer a diferente hora. El niño come bistec, el señor come pollo asado, ella verduras porque está a dieta, ¿sí? La niña solo un vasito de agua porque es anoréxica y quiere verse bella, y todos comen diferente como si fuera un restaurante. ¿Eso es familia? Me fascina entrar a los hogares antiguos donde la mesa, se sienta en una mesa y hay 14 sillas. Y uno dice, ¿y esto? Aquí se sentaba mi papá, allá mi mamá y los hijos acá. ¿Y cómo se habían buscado los papás? Así. Era maravilloso. Donde nos sentábamos a la vez, en el comedor, donde echábamos un chiste, porque la comida es para echar un chiste, para reírnos, para molestar. ¿Sí? No es una etiqueta de restaurante. Coma derecho. No bote la comida. No pon los codos en la mesa. Las manos así. La cuchara así. Ay, que le pique encanta. Enséñeme a comer para cuando vaya con una vieja levantada de copete. Entonces sí. Pero en mi casa, déjenme comer. No chupe el hueso. Un día después de ser sacerdote fui a Colombia y me fui con mi hermana Dili y entramos a comer un pollo asado en el restaurante Las Brasas. Y yo empecé a morder los huesos y a chupar los huesos. Y me dice mi hermana, Carlos, ¿todavía comen huesos
Y el sacerdote, no le da pena que esté en el restaurante, y ya llega, lo pagué también los huesos. En mi vida. Bueno, estas familias, que llamamos familias, fuimos creciendo en un mundo que llamamos mundo de amor, nuestro hogar, ¿sí o no? ¿Sí es un mundo de amor? De amortidas, ¿no? Y en este mundo de amor de hogar, según el doctor, se me escapó el nombre del doctor ahorita, no, César Lozano tiene unos que se dicen maravillosos. San, creo, algo así, no sé pronunciar en inglés, pero un día le traigo el título del doctor. Sí. Él habla de 5 toques o 5 calidades o toques del amor que debe tener toda persona. Comparado con las 5 bendiciones que yo he hablado, es lo mismo, un poquito más profundo en el doctor para el matrimonio, que son lo que ustedes deben tener como parejas. 5 lenguajes del amor. Sin embargo, estos 5 lenguajes del amor que ella llama, estos 5 lenguajes del amor, nosotros tenemos 1, máximo 2, cada persona. ¿Cuántos idiomas sabemos hablar? 1, el que aprendimos en casa, ¿sí o no? Sí. Y de la manera en que hablaban. ¿O no? Yo tengo un problema cerebral, no puedo pronunciar unas palabras, pero por ese problema cerebral le añado 9 años donde estuve cerca de mi mamá, y mi mamá hablaba mal, y no decía aire sino aire, no decía espíritu sino espíritu, y yo lo aprendí, cosa que después de los 7 años es difícil borrar del cerebro lo que uno aprendió en los 7 primeros años. Difícil. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, por eso hablo a medias, pero por lo lucho por hacerme entender por lo menos. Y además no estoy hablando a grande gente, sino a gente ignorante, dice la segunda lectura. ¿O no? A gente pobre, al ignorante, a la basura, que Dios escogió para confundir a quienes, a los sabios y poderosos. Y no está hablando a alguien sabio, está hablando a otro ignorante. Así que no hay problemas. Él habla se hablan de 5 lenguajes del amor, que se componen de palabras de afirmación, tiempo de calidad, ¿sí?, regalos, servicio y toque físico. ¿Por qué necesitamos eso? Nosotros los seres humanos hemos nacido en un hogar, pero hemos nacido con un tanque vacío. Nuestro tanque no trae nada. ¿Entendido? Nacimos con un tanque ¿qué? Vacío de amor. Por tanto, el amor se aprende, el bien se aprende, el odio se aprende, la envidia se aprende, el pecado se aprende y se va llenando el tanque. ¿De quién lo aprendemos? ¿De quiénes? Nuestros papás son los primeros que hablan el lenguaje ¿qué? Materno. El lenguaje, primer lenguaje, el lenguaje materno, el lenguaje paterno, el lenguaje familiar. Según ese lenguaje vamos a ser nosotros. Bien llenos de pecado. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Un niño que crece vacío de amor, vacío de amor. Y los papás no supieron llenar ese vacío. Por ejemplo, no supieron llenar el contacto físico. Y él creció con deseos de ser tocado por papá. Él va a buscar que alguien
¿Qué? Lo toque. Y si en este tocar se confundieron, ¿sí?, y lo tocó otra persona vacía de amor, lo pudo llevar a una relación sexual que hablábamos primero, no permitida, confundida. Y el niño puede creer que es homosexual y lo que necesitaba era un toque físico, un tanque vacío. Necesitaba ser lleno. La niña que crece con un tanque vacío, sea toque físico, palabras de afirmación, sea regalo, llega a los 13 años, la ve el muchachito y dice: qué hermosa estás. Nunca le habían dicho en la casa que es bonita, se lo habían dicho que era la bruta, la fea. Y él le dice: tú eres capaz de todo. Y ella se cree, necesita ser lleno su tanque de palabras de afirmación que la valoren. No puedo vivir sin ti, me hace falta, pienso en ti, me encantan tus ojos. Ella empieza y alza hasta la patita y después se alza hasta el vestido por una confusión que hubo en un tanque vacío. Ella lo que buscaba no era sexualidad, intimidad. Ella lo que anhelaba era que se aprobara, que tuviera palabras de afirmación, de mantenerse. Nosotros fuimos creciendo en un mundo esto así, por eso somos defectuosos. ¿O no somos defectuosos? No hay ninguno que sea perfecto, solo Dios. Todos somos defectuosos. Se enamoran los novios y en el enamoramiento, la etapa del enamoramiento, según la doctora Elena, se me olvidó el nombre, dura 2 años en que él no tiene defecto y ella no tiene defecto. Esta etapa de enamoramiento se mantiene fija durante 2 años si no hay intimidad. Si no se equivocaron en el tanque, ¿qué? Vacío, si no lo llenaron con sexo. Dura una etapa de enamoramiento de 2 años. Él descubre que le encanta a ella descubre que le encanta a él y los dos no tienen defecto. No tienen defecto. Y la mamá le puede decir: hija, mire que es un borracho. Mamá, cuando se case conmigo va a dejar un traje. No tiene defecto, el miserable es perfecto. ¿Sí? Hijo, mire que es una mujer perezosa. Mire, ni siquiera se limpia siendo joven. Ay, mamá, tú la criticas mucho, yo le voy a enseñar. Esa etapa de enamoramiento que ustedes vivieron, ¿no vivieron? En que el uno era ¿qué? Perfecto. Pero si hay intimidad, en esos 2 años, si hay intimidad, se crea la atmósfera de la química y se pasa a otra etapa que se llama etapa de resistencia. Esa etapa de la química debía permanecer después del matrimonio, que dura más o menos 1 año, donde ya empiezan a cansarse de darle, ¿sí? ¿No? Bueno, ¿sí? Si los novios se meten en esta etapa de la química y rompen la etapa del enamoramiento, apresuraron una etapa, el matrimonio puede ser un fracaso. Cuando se casan, rompiendo esas 2 etapas. Por eso los antiguos decían más o menos 3 años de novios. ¿Por qué? A los 2 años el miserable empieza a tener defectos. Mamá se da cuenta que Pedro toma, llega a diario. No, hasta ahora, mamá. Mamá se da cuenta que él se estoba sucia, hijo diario. No, mamá, ahora, yo no sé qué le pasa. Empieza a ver ¿qué? Los defectos. 2 etapas, 1 año empiezan a ver los defectos. Si pasan esa etapa y se casan, viene la química de la sexualidad y mantiene el matrimonio hasta los 5 años. En los 5 años ya cada uno debe descubrir cuál es el lenguaje de amor del otro para mantener una vida eternamente feliz. ¿O no? Pero nunca lo han hecho. Bueno, ¿ustedes pasaron esas etapas? ¿Sí o no? Claro que sí las pasaron. Espero que no las hayan apresurado. ¿Sí?
Y después quedan embarazadas y le dicen al hijo, fue que no lo planeamos. ¿Cuál hijo fue planeado? Si hubiera sido planeado, no se emborrachan, no fuman, ella se pone a dieta, no discuten, no pelean, oran antes de la intimidad, bendicen el vientre después de la intimidad, a ver si quedó fecundado. Así que mentiras que nos planearon, todos fuimos al azar, o se rompió el condón, o había un óvulo ahí para hacerle. Pero fuimos así, ¿o no? Y después vienen las caricias y tal cosa y todo, pero no me quiero detener ahí, ¿no? Pero empezamos a fallar. Bueno, ¿qué es el lenguaje del amor? Sabemos hablar español, japonés, chino, inglés, pero no sabemos hablar o expresar el amor. Hablamos un lenguaje familiar de amor, pero no es perfecto. Amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mis hermanos. ¿Por qué los amo? Porque son mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero no sabemos un por qué. ¿Por qué es que los amamos? Y si en la vida logramos aprender otro idioma, nos es difícil. Por tanto, si en la familia no aprendemos los 5 lenguajes del amor, nos va a ser difícil aprenderlos, pero no imposible. ¿Sí? En el área del amor, lo perfecto está en Corintios 13. ¿Sí? Si tuviera todas las riquezas del mundo, si quemara mi cuerpo, si tal cosa, no sería más que una campana vacía. Si no tengo amor, ¿sí o no? Y muchos confundimos eso al casarnos. Se casó con Pedro porque tenía dinero, pero amaba a Andrés, que no tenía nada. Y se casó creyendo que podía amar a Pedro. Y se equivocó, nunca va a amar a Pedro, porque amó el interés o el dinero de Pedro. Y es una amargada, hija de la fregada, que le amarga la vida a Pedro, le amarga la vida a los hijos y le amarga la vida a los vecinos. Bueno, aquí no hay de esas mujeres, ¿no? Pero nunca supimos que ese es el lenguaje. ¿Sí? O me casé con Teresita porque tenía la cinturita así de avispa, y en cambio Elsa era así, pero amaba a Elsa, y se casó con el cuerpo de Teresita. Por tanto, cuando la vieja empieza a engordar, de él y de él, haga dieta, está fea, haga dieta, está fea, haga dieta, que está fea, de él y de él y de él y de él, porque no la ama. Pero si se hubiera casado con Elsa, que la amaba, fuera así. La saltaría mejor que darle la vuelta. Pero la maría. Bueno. ¿No? Me dicen cuando me pasa. Todos necesitamos saber nuestro lenguaje de amor. ¿Cuál es? Por tanto, cada ser, aunque sea esposo, trae diferente lenguaje de amor. Rara vez traen el mismo. Y los hijos traen diferente lenguaje de amor. Hay que descubrir ese lenguaje de amor del hijo, que Dios lo llamaba bendiciones. Se debe saber bendecir a las personas. ¿Cuáles son las 5 bendiciones? Toque físico, expresión verbal, valorar a la persona, darle seguridad y que la persona sienta un futuro con nosotros. Cuando hay eso, estamos felices. ¿Sí? En el amor es lo mismo. Uno puede venir acostumbrado en el matrimonio a decir te amo, te quiero, me hace falta, porque así lo decía mamá al papá. Se iba el papá a trabajar y mamá decía, ¿cuánto extraño a tu padre? Y uno, sí. Mi mamá extraña a papá. Llegaba mi papá y ella decía, te amo, viejo, te amo, siéntate por favor. Eso aprendió quizás él. Él aprendió otro lenguaje de amor diferente. ¿Sí? Aprendió a no amar al papá. Tu papá es un desgraciado, debe estar con la otra miserable porque no llega. Por tanto, él quiere tener palabras de amor porque él desea que la esposa
Y ella no quiere que le digan palabras de amor. Ella quizá lo que quiere es que la toquen, porque fue lo que extrañó la mamá, un hombre que estuviera junto con él. Y ella aprendió ese lenguaje. Qué difícil es el matrimonio, gracias a Dios no nos casamos. Bueno. Pero lo hermoso es que tiene uno que aprender el lenguaje del amor del otro en el matrimonio. Aprender el lenguaje del amor del otro. ¿Sí? Miles de revistas, de libros me he leído, dicen, hablan del amor, pero este habló del lenguaje y me pareció maravilloso. Las 5 maneras del lenguaje de amor. Desde la infancia cada niño se desarrolla según los patrones diferentes de esos lenguajes que han vivido. ¿Sí? Unos niños son valerosos, sin autoestima, otros son miedosos, no nos autoestimamos según lo que aprendimos de nuestros padres. Si en los padres había comunicación, los niños aprendieron a comunicarse. Si en los padres no había comunicación, los niños no aprendieron a comunicarse. Para él el silencio quizás valga más o crezca con una necesidad de hablar, porque él, su lenguaje eran palabras de afirmación. ¿Sí? En el amor ocurre igual. Rara vez los esposos hablan el mismo lenguaje de amor. Y aquí es donde viene la confusión, los problemas. ¿Sí? No me ama, dice ella. Supongamos, vamos a las palabras de afirmación, que es el primer lenguaje del amor. Una manera de expresar el amor es decirlo. Son palabras que edifican. El sabio Salomón dijo: la muerte y la vida están en el poder de la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la palabra. Proverbios 18:1. Y el mismo sabio Salomón dijo: la congoja en el corazón del hombre lo abate más que la buena palabra, más la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. Estos cumplidos de palabra y aprecio son comunicaciones de amor, son directos, simples, no son buscados, se dice, salen. Por ejemplo, te ves muy bien con ese vestido. A ver, ¿cuál mujer se alegraría que el marido le dijera: te ves hermosísima con ese vestido? Levánteme la mano a ver cuál mujer. Hay todas. ¿Eh? ¿Y cuándo se lo ha dicho el miserable? Bueno. Otro cumplido puede ser palabras de aprecio, palabras de afirmación. Eres la mejor cocinera del mundo. Me encanta esta comida. A ver, ¿sí o no? Otro cumplido de amor puede ser ella decirle a él: estoy muy agradecida porque lavaste los platos. A ver, ¿cuáles son los que estarían felices que dicen eso? ¿No han lavado los platos los maridos? Si no lo han lavado, no han sido esposos. No han sido esposos. Y le cambian el pañal. ¿Sí? Y si no han cambiado el pañal de sus hijos, no han sido papás. Son cositas pequeñitas, ¿sí? No decir palabras contrarias que ofenden. Ya era hora de que te vistieras bien. Es muy diferente a decir: ese vestido te queda muy bien, a decirte: ya era hora de que te colocaras algo elegante. La una hiere, la otra ¿qué? Levanta, ¿sí? Ya era hora de que me ayudara a lavar los platos, desgraciado. Ya era hora de que hicieras algo. Palabras de afirmación, ¿sí? Se necesitan en el matrimonio. Saber si lo que usted necesita es que le afirmen las cosas
con cumplidos maravillosos. Me alegra que la casa esté limpia cuando llegues. Gracias, mi amor. Ella, ¿sí? ¿Sí? Puede ser, al final hablamos de todos a la revuelta. Bueno. Pero estas palabras de afirmación no es para que el cónyuge haga lo que yo quiera. Porque cuando una persona recibe palabras de afirmación, inmediatamente se siente estimulada, alegre, deseosa de complacer al cónyuge. Pero no es para que él haga lo que yo quiera. No es para que él haga lo que yo quiera. Pues el propósito del amor no es ese, sino hacer algo por el bienestar de la persona amada. Soy yo el que debo hacer algo por mi mujer o mi esposo, por mi cónyuge, por la persona amada, por mi amigo, por mi amiga. Esto vale en todas las relaciones. Las palabras de afirmación. Sin embargo, estas palabras nos llevan a hacer lo que el otro desea. ¿Sí o no? Pues nos van haciendo. Entre esas palabras de afirmación también están las palabras de ánimo, dar ánimo, ¿sí? Esto significa dar valor a la persona. Todos tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguros, incapaces de realizar alguna cosa. Traemos en nuestra vida cosas positivas, pero que nos gustaría realizar, pero nunca las hemos realizado. Porque no hay quien nos dé palabras de ánimo. Y todo cónyuge esté esperando estas palabras de ánimo. El animal requiere simpatizar y ver el mundo desde su cónyuge. A ver, voy a hacer una pregunta tonta. Levántame la mano, el hombre o la mujer, que sabe qué le gustaría hacer a su esposo o a su esposa. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué es lo que ella le gustaría o él le gustaría hacer? ¡Qué poquitos! A ver. Ella le gustaría estudiar, pero el trabajo casi todo le impide. Le ha dado palabras de ánimo, por ejemplo, para decirle: mi amor, los sábados que no trabajo yo cuido a los niños, hago de comer en la casa, tú escriba que tú puedes estudiar. Han dicho que se siente realizado o realizado. Él le encantaría o ella le encantaría pintar, porque quisiera pintar un cuadro, un corazón, porque le encanta la pintura. ¿Le ha valorado eso? O al contrario, cuando llega y encuentra de pronto que está pintando por allá en el cuadro, le pega el grito y le dice: allá metida y los niños sucios y todo desordenado. ¿Ha valorado? ¿Sabe lo que el otro quiere ser? ¿Le da esas palabras de ánimo? ¿A sus hijos les da esas palabras de ánimo también? ¿Tú lo puedes? ¿Qué te gustaría? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Ha preguntado eso a su cónyuge? Parece que no. ¿Con quién se casaron? ¿Sí? Cosas positivas que le gustaría hacer. Levanten la mano las personas que en su vida truncaron algo positivo que le gustaría hacer y no lo han hecho, pero que todavía desean hacerlo. Dáselo en la mano. Hijo de la fregada. Casi todo. ¿Y por qué no lo han hecho? No hay tiempo. Primero los hijos y luego los nietos. Los nietos son de sus hijos, no son de usted. Muy bien, vamos detruncando nuestras cosas. Simpatizar con el que el otro puede. Tú lo puedes. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? Son palabras de ánimo. Por ejemplo, la esposa que quiere ponerse a dieta, porque está un pasado aquí. Él le puede dar un ánimo y decirle: mi amor, tú lo vas a lograr. Y no decirle: otra
contigo, me pesa haberme casado, esas palabras de afirmación desaparecen y se matan entre sí. Y creen que cambiando con mujer o consiguiendo amante lo van a solucionar. Y lo que pasa es que al conseguir otra, llegan los 2 años de ¿qué? De enamoramiento. Y la otra es mejor que la vieja. Pero cuando aterricen, las estadísticas dicen que el 90% de los segundos matrimonios llevan al divorcio. El 90%. Usted deja a su esposo y su esposa y se une a otro, el 90% llegan al divorcio. Porque él se fue con un vacío, ella aquí con un vacío, que no llenaron, que no lucharon. Y como llegó el enamoramiento, ¡pam!, se fue a la olla. El enamoramiento es maravilloso, debe existir, porque es necesario, pero es una etapa que no deja pensar. El enamoramiento no deja pensar. Yo he tenido que atender hombres enamorados con otra mujer y me han dicho sinceramente así: padre, era empresario, voy al fracaso. ¿Por qué? Es que tengo otra mujer y me está quitando todo, pero a ella le doy todo porque es que ella sí vale la pena darle. Sí, está enamorado, menso. Sí. Pero espere que me pase a ver si valió la pena. Cuidado con el enamoramiento, que llega a toda edad y en todas partes. Y en todas clases, así que no. Difícil de expresar. ¿Qué otras palabras deben existir en las palabras de afirmación o en el toque del amor de afirmación? Las palabras amables. ¿Existen esas palabras amables? El amor es bondad, por tanto, si vamos a comunicar amor, utilicemos palabras de amor. A veces la palabra dice una cosa y el tono de voz dice otra. Por ejemplo, mi amor, ¿cómo amaneciste? Muy bien, mi cielo. Mi amor, ¿cómo amaneciste? A ver, ¿es diferente? Sí. El uno le dice muy bien, gracias, el otro lo manda ¿a dónde? El que habla, porque destruyó. Es diferente, ¿sí? Es diferente decirle, me encantaría lavar los platos, que decirle, me encantaría lavar los platos. Muy diferente. Burla o amor, ¿sí? Es diferente escuchar al cónyuge cuando esté enojado y contestarle con palabras suaves, a ponerse al mismo nivel de destrucción. Por ejemplo, él está gritando, ella le puede decir, ¿te das cuenta, mi amor, que me estás gritando? ¡Sí! No pierda el control, ¿sí? Por favor, a mí no me grites. Cálmate. Ya casi la mayoría pierde de ahí. Se doblega. ¿Sí? Porque cuando los dos gritan, sucede lo que dice. En el noviazgo, ella habla, él escucha. En el primer año del matrimonio, él habla, ella escucha. En el tercer año del matrimonio, los dos hablan, los vecinos escuchan. ¿No? Por tanto, las palabras amables debemos evitar y recordar, perdone, Corintios 13 otra vez, que el amor no guarda un puntaje de errores. El amor no lleva cuenta de delitos. El amor no lleva cuenta de fracasos. Todo eso debe pasar. El amor revive. ¿Sí? El amor no recuerda lo pasado. En el matrimonio no siempre se hace lo mejor o lo que es justo. No podemos borrar lo pasado. No podemos borrar lo pasado. Hay que confesarlo y perdonarlo, pero no podemos utilizar palabras hirientes como
no me olvido de que me hiciste esto. No entiendo por qué me lo hiciste a mí. Y dele con lo mismo. ¿En qué te he fallado para que me engañes? Y dele. En el amor no se puede eso. Las palabras esas deben desaparecer del matrimonio. Toda palabra condenatoria, toda palabra de acusación deben desaparecer. Y buscar las palabras de amable, bondadosa, de afirmación. ¿Sí? En el amor del matrimonio no podemos borrar el pasado. Tenemos que confesarlo y perdonarlo. Y cuando se pide perdón, el cónyuge tiene dos opciones. ¿Sí? Condenar o perdonar. Si condena, lo llevará al fracaso de él mismo y a la destrucción del matrimonio. Si lo perdona, lo llevará al triunfo del mismo y a la intimidad y al descubrir el amor. Los fracasos hay que dejarlos que sean historia, que sirvan de abono, sacar lo mejor de ellos. Comparando a la colombiana, la mierda fresca no es abono, la que es abono es la seca. Si usted vive recordando los errores al otro, vive haciendo fresco ¿qué? Los errores que él cometió. Por tanto, siempre van a oler a mal, así haya pasado 15 años. 15 años. Jamás se me olvida que cuando vivíamos en Culiacán, me engañaste. Y por ese engaño se fueron a vivir en Guadalajara. Y usted se llevó a Culiacán y la amante a Guadalajara y dele con lo mismo. Fracasó. Destruyó, acabó, aniquiló. En cambio, puede convertir en abono ese error en palabras amables, gentiles, cariñosas. No recuerde el pasado si no es para abonarlo. Llega alguien a pedirle un consejo, usted puede decirle: mire, mi esposo y yo pasamos por una situación semejante y difícil, pero gracias a Dios y al amor que nos tenemos, hemos vencido. Es muy diferente recordar para abonar que recordar para refrescar. ¿Sí me hago entender? Sí. En palabras de afirmación estamos. Por ejemplo, ¿sí? El sentimiento, el perdón no es una decisión, no es un sentimiento, no es un sentimiento, es una decisión, es un sometimiento. Me someto a ese error para no recordar. Dios mismo lo vivió. Olvidé para siempre sus pecados y los arrojé al fondo del mar, para nunca jamás acordarme de ellos. Qué hermoso Dios. Tomó esa decisión de no acordarse de nuestros pecados. Usted puede tomar la decisión de no acordarse de los errores de su cónyuge. Si es un hombre o mujer que vive recordando los errores, usted es infeliz en el matrimonio. Porque las palabras que está utilizando no son palabras amables de afirmación, ni sencillas ni humildes. Está utilizando palabras condenatorias de acusación, recordando errores para destruir. Y después dice: no entiendo por qué mi esposo o mi esposa no me ama. ¿Quién va a amar esa cascabel? Sí, diario con el cascabel. Destruir. ¿Entendido? Bueno. En el lenguaje del amor, de afirmación, deben existir también palabras humildes. El cónyuge debe hacer las peticiones al otro cónyuge en palabras humildes, no en demandas. No en demandas. Las demandas no sirven. Cuando me impongo al otro cónyuge que haga
yo quiero, lo convierto en un hijo o en un esclavo, más no en una persona que comparte conmigo la vida. Y muchas mujeres se sienten esclavas del marido, no mujeres que comparten la vida con otro ser. ¿Sí? Porque él no sabe pedir, demanda. No sabe pedir, demanda. Y en las palabras de afirmación, en el lenguaje del amor de afirmación, debemos saber pedir las cosas. Por ejemplo, él puede decir con toda sinceridad, sí, puede decir, recuerdo los pasteles de manzana, cómo me encantaron. ¿Sería posible que esta semana me hicieran unos pasteles de manzana? A ver, ¿se los haría ella o no? Sí, se los haría. Levanten las mujeres, la mano de las mujeres que sigan bien el pastel. Muy bien, ahora se los voy a pedir de otra manera. A ver si me los haría, ¿sí? Desde que vino tu amiga no ha hecho pasteles de manzana, porque para ella sí hace, para mí no. Me gustaría comer esta semana pasteles de manzana. A ver quién me los haría. No mandaría la fregada. Cuenta. Se lo coloco en otro tono. ¿Sí? ¿Qué diablos hace que no vuelva a hacer pasteles de manzana? Quiero pasteles de manzana. ¿Los haría? Vaya que me piquen caña. No soy su esclava. No soy su niña. No soy su hija. Soy una persona. Soy adulto. Comparto. Soy amigo en el matrimonio. Son adultos, compañeros, amigos, igual. Y si vamos a tener una relación íntima, necesitamos conocer los deseos de cada uno. Y si vamos a amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que el otro quiere y pedirlo con palabras amables. ¿Sí se piden las cosas con palabras amables? ¿Sí? Mi amor, por favor, ¿me trae un cuchillo? Aquí está el cuchillo, mi vida. ¡Ey! ¿Qué está haciendo? Sin vergüenza, trae el cuchillo. A ver, ¿hay diferencia? Agarro el cuchillo y ¡pim! Ahí te va, miserable. Muy diferente. ¿Sí? Bueno. Sin embargo, en la petición amable, en los cónyuges, aunque se pida amablemente las cosas, el cónyuge que pide debe saber que en el otro cónyuge puede haber una respuesta negativa. Aunque se pida amablemente. ¿Por qué puede haber una respuesta negativa? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es otra persona, no es usted mismo. Es otro ser al cual yo estoy interpelando, pidiéndole un favor y me puede decir no. Mi amor, ¿me trae el cuchillo? No puedo ahorita. Ya se acabó, digo un no. ¡Que me lo traiga! Oye. Bueno, ustedes saben más de matrimonios que yo. No. Ustedes no hacen eso, nada, para nada. Las personas que necesitamos el toque del lenguaje del amor, de palabras de afirmación, nos encanta esas cosas que he dicho, que nos pidan las cosas amablemente, que utilicen palabras bondadosas, que nos den un piropo, que nos gusten las cosas. ¿Sí? Hay otros que no les gusta eso, no les gusta, simplemente no les gusta. ¿Sí? Yo puedo decirle, qué lindo le quedó ese vestido. Lo compré en la plaza de mercado. Ay, está de la fregada. ¿Con qué gana le vuelvo a decir que le quedó bonito el vestido? Usted dice, bueno, yo le digo a mi esposa cosas bonitas, pero no funciona, padre, ¿qué hago? Ella no habla el lenguaje entonces de palabras de afirmación, habla otro lenguaje.
y hay que buscarlo. ¿Cuál lenguaje hablan? ¿Sí? A ver, ¿quiénes de ustedes acá les gustan las palabras de afirmación? Que le reafirmen las cosas, hombres y mujeres, porque todos tenemos lenguaje. Bueno, vean, no todos les encanta eso. Otros sí. Poco a poco tenemos que descubrir cuál es el lenguaje que yo hablo. Entonces existe otro lenguaje, tiempo de calidad. ¿Sí? El tiempo de calidad, en el lenguaje del amor. Es el segundo lenguaje. Palabras de afirmación, segundo, tiempo de ¿qué? Calidad. De calidad. Ya vimos las palabras de afirmación. Tú eres capaz, de que de hermoso aquello, por favor me hace esto, ¿sí? Vamos allí, palabras que reafirmen nosotros. Pero hay otro lenguaje que es el tiempo de calidad. Cada cónyuge tiene su lenguaje distinto. Quien no le sirvió las palabras de afirmación, quizás necesite el tiempo de calidad. En tiempo de calidad no digo ver tele juntos, no digo estar sentados en el comedor juntos, no digo dar un paseo con la familia, no es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad no se da por el estar, ¿sí? Sino por la íntima unión que hay los dos en ese tiempo. La íntima unión que hay los dos en ese tiempo. Pueden salir a paseo y dicen, yo le doy tiempo a ella, voy a paseo todos los miércoles con ella, vamos a salir todos los miércoles con ella, pero se llevan los niños. Y en el cine quédate quieto, como esto, los pasaditos, ¿Hubo tiempo de calidad? No. Ella o él quizás lo que quiere es que los dos vayan al cine y sentados en la silla se tomen de la mano. Y toma el refresco, le da refresco, lo mira a los ojos, le da un besito. Le está dando tiempo. Llegan a la casa y los niños le dicen, papá, mamá, ¿qué tal estuvo la película? Estuvo buena. Porque ni siquiera ¿qué? La vieron. Tenían íntima unión. Se sientan los dos en el sofá y se miran a los ojos con atención. ¿Sí? Ella quizás no quiere ni que hable. Simplemente huele que hable. Mi amor, ¿estás cansado? Ven, recuéstate un poquito y lo abraza. Y él ahí. No necesita nada, pero está ahí. Ese es el tiempo de calidad. Puede estar la casa desordenada, pueden los chinos saltar y correr, ¿sí? Pero él lo que necesitaba es tiempo de calidad. Un tiempo para ella. Pero no basta tampoco estar juntos, porque se cansan, ¿o no? Por eso dice, me voy al cine con los amigos, porque siempre con la vieja. No, quizás necesiten una conversación de calidad. Las palabras de afirmación y la calidad del tiempo necesitan una conversión de calidad, conversación de calidad, donde los dos hablen, cuenten mutuamente sus experiencias, sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos. La mayoría de los esposos que he tenido me dicen estas frases, ¿sí? Lo que yo le digo, a él no le importa. Estoy hablando y ella no me escucha, no me atiende. Él no necesita entonces palabras de afirmación. ¿Necesita qué? ¿Tiempo de qué? De calidad. Y en el tiempo de calidad hay que saber qué es el tiempo de calidad. Dije, donde los dos compartan mutuas experiencias, hablen de sus emociones, pensamientos y sentimientos, no de una sola cosa. Por ejemplo, ella dice, un ejemplo, ¿sí? Ella dice, mi amor, ¿te gustó lo que te dijo el compadre? Y él le contesta, lo que diga el compadre no nos importa. Ella no le estaba preguntando si le importaba,
ella le estaba preguntando sobre sus sentimientos. Le gustó lo que dijo el compadre. Le estaba preguntando sobre sus sentimientos, no lo que él pensaba. Él pensaba que lo que el compadre no le importaba. Dile si me dolió o no me dolió, me ofendió o no me ofendió. Ella preguntaba sobre emociones. ¿Entendido o no entendido? Mi amor, ¿qué te dijo el patrón? Lo que diga el patrón no le interesa, porque viene echando chispa. Diga lo que siente, expréselo como siente. Mire, el patrón no es hijo de la chingada ni negó el préstamo miserable. Está expresando, está sintiendo sus emociones, las está sacando, no las está almacenando, porque si las almacena, se le acerca el niño: papá, quiero 5 pesos. ¡No tengo 5 pesos, miserable! Sacó sus emociones, su coraje, ¿con quién? Con el niño, porque no pudo sacarlo ni con la esposa. Bueno, eso no sucede con ustedes, gracias a Dios, ¿sí? ¿Tiempo de qué? De calidad. Donde digan sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Estoy compartiendo el tiempo de calidad con alguien que amo. Debo conversar con él, escucharlo comprensivamente lo que tiene que decirme. Al escucharlo, ojo, tanto tiempo. Tranquilo, pase aquí un minuto. Golpeado. Tengo mal, porque está pensando en el matrimonio. Ojo lo que voy a decir. En el matrimonio, al escuchar un problema, muchas veces no se busca solucionarlo, solo escucharlo, sentir empatía por ella o por él, nada más. Especialmente esto sucede con las mujeres. Las mujeres no buscan solución, buscan empatía. Viejo, no le solucione los problemas en tiempo de calidad a su vieja. Porque si usted le dice, ella llega y le dice en tiempo de calidad: mi amor, necesito que me escuches un momento. Él se siente escuchado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Mire, me está yendo mal en la escuela, hay muchos maestros. ¿Hay maestros? Sí, a ver, levanta la mano la maestra. Uy, sí, varias. Sí, está diciéndole él, por ejemplo: en la escuela no me voy a entender con los niños, me alteran, me fastidian sus gritos, no sé qué me está pasando. ¿Sí? Y él le da soluciones. Mándelos sentar, divídalos, cállelos. Y llega el otro día, llega otra vez lo mismo y dice: mi amor, quiero hablar. Estoy cansada en la escuela, deje el trabajo. Y ella no quiere dejar trabajo. 8 días después ella vuelve a decir: estoy alterada, los niños me alteran. Y otra vez se le da. Ella no quiere soluciones. Ella lo que quiere es que le escuche. Nada más que le escuche. Que le diga que está: te entiendo, mi vida, te entiendo. Estoy contigo. Dele un abrazo. No le importa soluciones. Las mujeres son expertas en solucionar, no se meten en lo que no le importa, viejo. ¿Sí? Por ejemplo, tiempo por tiempo, ella fue a la casa visitando a los papás, llega a la casa y dice: mi vida. Se sienta a dialogar con él junto ahí, mirándose a los ojos, se toman de la mano. Él quiere el tiempo de calidad a ella porque viene a la casa y ella le dice: mi cielo, fui a la casa, mi mamá no tenía medicina, no le habían hecho mercado, yo no sé qué piensan mis hermanos, y él le da solución. Y habla a tus hermanos y hable con ellos, tú siempre haciendo las cosas. Y ella se le enfurece. Y 8 días después va a la casa y vuelve y le cuenta ella lo mismo. Y ella le dice: no vaya a la casa entonces. Y ella lo manda a la fregada. ¿Qué le cuesta darle tiempo, mirarla y decirle: mi cielo, tranquila, tú te preocupas siempre en tu mamá, tranquilo por tus hermanos. Tú eres excelentísima hija, maravillosa hermana. Y ella le va a decir: sí.
usted le escuche, le dé tiempo, no le solucione los problemas a la familia, no se meta con la suya, basta. ¿Me entendió bien? ¿O más claro? A ver si hay sus problemas. Sí. Y muchos, ¿sí o no? Muchos. Es que mi hermano es un borracho, vea, llegó a la casa insultando tal cosa, y él le dice, ¿para qué se mete con su hermano el borracho? Es que es mi hermano. Y se agarraron del chongo, como decimos en Colombia de ustedes. No, tranquilo, las mujeres no buscan solución. Debe tiempo de calidad, debe tiempo de calidad. Mi amor, amas a tu hermano y ese amor te lleva a preocuparte por él. Ven, descansa aquí. Y si estamos viendo la tele, se atreve a decir, apaga la tele y vámonos a descansar. ¿Dónde quedó el problema el hermano? En el hermano. Él supo cómo solucionarlo, prohibiéndole, gritándole, haciéndole, dándole soluciones. Ella no quiere eso. ¿Quiere tiempo de qué? O palabras de afirmación donde le diga, tú vales mucho, tú te preocupas. Y todo esto da una noche de calidad. Se nos acabó el tiempo y solo llevamos medio. Queda para el otro tiempo. Bueno, en este tiempo de calidad no se debe dar un consejo si no es solicitado. Cuando es solicitado, esté listo para el consejo. Pero si da el consejo, sepa que hay dos opciones: recibirlo o no recibirlo. A usted no le debe importar si lo recibe o no lo recibe, usted délo. Y ahí termina su función. No diga, ya le dije qué debe hacer. Eso no le importa. La otra es persona, analiza, piensa, puede hacer si el consejo le sirve o no le sirve. Quizás necesita reafirmar el consejo. Entonces se va con el padre Victorino y le cuenta el mismo cuento para ver si el padre Victorino le da el mismo consejo. Y de pronto va con el padre Carlos y de pronto resulta, oye, he visitado a 4 padres y a mi esposo y todos me dicen lo mismo. ¿Qué será? ¿Sí les ha pasado? Bueno. Normas que deben tener en tiempo de calidad. Cuando le dé tiempo a su cónyuge, si es esposo o esposa, su cónyuge, la norma. Mantengan un contacto visual. ¿Sí? Mantengan un contacto en el cuerpo. ¿Sí? Su atención total en los movimientos del cuerpo. No olviden que se habla más con los gestos que con las palabras. ¿Entendido? Cómo están los ojos, cómo hacen la cara, cómo mueve las manos, si se mueve, si está quieta, quieto. Todo eso le da a usted una noción general para darle el mejor tiempo a su esposo o a su esposa. ¿Sí? Escuche con atención los sentimientos, emociones que esté expresando. Está llorando, está feliz, está contenta. ¿Qué está expresando con sus sentimientos y emociones? Porque usted debe contestarle según eso que esté expresando. ¿Sí? Él está expresando, por ejemplo, esto. ¿Sí? ¡Ay, mi hermano! Y usted resulta, ¡ay, mejor que lo eche! A ver, ¿está acompañando o qué? ¿Sí? No. ¿Le está qué? Destruyendo. Y si ella le pregunta en ese momento, dime qué hago. Sepa darle un consejo según los sentimientos que trae. ¿Sí? Puede decir, bueno, te amo, mi amor. ¿Sí? Creo que te estás preocupando demasiado por el amor que le tiene a su hermano. Espere que pasen los días y vamos a ver qué podemos hacer. Si pagamos un abogado, si le ayudamos, si lo visitamos. Espere un momento, a ver qué podemos hacer. Yo te voy a ayudar. Gracias. ¿Qué pasó el problema? Y la llorona se calmó.
importante observar, vuelvo a decir, el lenguaje del cuerpo. Los senos, los puños, los ojos, las manos, los movimientos, hasta las piernas. Todo eso le habla de sentimientos, emociones que tiene la persona, su cónyuge, si uno el otro, ¿sí? Aprenda a conversar. Se necesita aprender el lenguaje de calidad. Tienes que empezar por tus propias emociones, ¿sí? Tus propias emociones. ¿Qué siente usted emociones? Porque puede ser que usted no sea tiempo de calidad y usted es un tormento sentarse con él o con ella. Pero es lo que él necesita o ella necesita. Y como lo ama o la ama, tiene que dárselo. ¿Entendido? Sus propias emociones, controlar sus propias emociones, ¿sí? Dicen que hay personas que son como el mar muerto. El mar muerto no tiene vida. Está quieto, muerto. ¿Sí? Estas personas no necesitan ni palabras de afirmación ni tiempo de calidad. Usted le puede expresar lo que quiera. Usted le dice esto, aquello, y le sale por ahí. No, sí, es el mar muerto. Pero hay personas que son como los arroyos. ¿Sí? Y ya hablan y no les calla nadie. ¿Sí? Entonces, en la etapa del enamoramiento, usted que es un arroyo, consiguió un mar muerto. Y usted llega a la casa y dice, encontré la mejor persona del mundo. Me escuchó toda la noche. El mar muerto no dijo nada. ¿Sí? Y el mar muerto llega a la casa y dice, encontré la mejor persona del mundo. Me contó toda su vida y tantas cosas. Pero cuando se casan, es cuando viene el problema. Porque el mar muerto se cansa de escuchar el arroyo. Y el arroyo se cansa de tener un mar muerto. Y entonces empieza a quejarse. Él conmigo no tiene tiempo, más con sus libros. Diario metido en la biblioteca, más con sus vacas. Diario metido en las vacas. ¿Sí? Diario con el trabajo, diario con la tele, diario allí. El mar muerto. El mar muerto. Le pregunto qué quiere y me dice, lo que sea. Ni siquiera para eso sirve. Mi amor, quiero agradarte con esta comida, una comida. ¿Qué te hago? Lo que tú quieras. Hijo de la oreja, no macho. Mar muertos y arroyos. ¿Ya no hay? ¿Sí? Y eso nos lleva a problemas en el matrimonio. Y tienen que descubrir el lenguaje del amor. ¿Sí? ¿Qué les haga con darle palabras de afirmación a cada muerto? Le da lo mismo. ¿Qué se haga con que le dé tiempo? Le da lo mismo. Al arroyo, le da lo mismo. Quizás el arroyo sí necesite palabras de afirmación, tiempo de calidad, todo lo contrario. Pero quizás el mar muerto necesite el otro lenguaje del amor. Y entonces eso lo dejamos para el futuro. No, sí. El tiempo es de ustedes, no mío. Ustedes son los que saben dar. A ver, ya han descubierto si son palabras de afirmación o tiempo de calidad. ¿Qué te hace falta? A ti. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? No pienses en tu viejo ni en tu vieja. Ahorita tú. Necesito tiempo, que me dé tiempo. Porque llegan y le dicen a uno, por ejemplo, esto, padre, me han llegado y me dicen, padre, llevamos 15 años de matrimonio y descubrimos que no nos amamos. Hijo de la fregada. 15 años y descubrieron que no te amaban. Oye, ¿cómo es eso? Prepárate la mano más despacio. Mucha fuerza de aguante, 15 años. Más bien, no están hablando el mismo lenguaje. Y como no hablan el mismo lenguaje, no se entienden. Ella habla chino y es japonés. Y acá no se entienden. Se destruyen. Y
sí me entiende. ¿Sí? Entonces, alto. Porque entonces le pasa como el vallenato colombiano que muchas veces comentado. Ella le dice a él, ¿por qué me engañas? Y él le dice, mientras ella brisa en primavera, tú eres tempestad que destruye. Mientras ella es calma, tú eres volcán que ruge. ¿Qué le está pidiendo él? Calidad. ¿Sí? Y solo llevamos dos lenguajes de amor: tiempo y palabras de afirmación. Existe el otro lenguaje del amor: recibimiento de regalos. Cuando eran novios se regalaban una flor, ¿se acuerdan? Le regalaban una postal, ¿sí o no? Iban de la mano en la noche maravillosa y decían, mi amor, aquella estrella es tuya, te la regalo. 15 años después del matrimonio llegan donde el padre Carlos y dice, y olvidó la estrella que me regaló. Se olvidaron de los regalos. ¿No? A ver, ¿quién de ustedes sabe qué regalo le gustaría recibir su esposo, su cónyuge? Levántame la mano. Los que saben qué regalo le gustan a ellos o a ella. Poquitos, para ver tantos. ¿Qué regalo le gustan a sus hijos? ¿Saben más lo de sus hijos? ¿Qué regalo le gustan a sus amigos? ¿Qué menos, más poquito? Esto también se aplica a los amigos. Palabras de afirmación, tiempo de calidad y regalos. Todo esto es para ese lenguaje que hablamos, todos hablamos un lenguaje, ¿sí? Como expresión del amor tenemos la costumbre de dar regalos, es la expresión del amor, ¿sí? Y para eso utilizamos ocasiones especiales, matrimonios, día del noviazgo. 30 años después del matrimonio ella llega llorando y dice, es que se olvidó de la fecha en que nos hicimos novios. ¿Sí? ¿No? Ella no lo olvida. ¿Por qué no lo olvida ella? Porque ella, su lenguaje es regalo de amor. Y él, su lenguaje es otra cosa. A él no le importan los regalos. ¿Entendido? ¿Qué lenguajes hablamos diferentes? ¿Sí? De niño nuestras mamás se alegraron, nos alegraron. De niño nosotros alegramos a nuestras mamás con una flor. Quizás que cortamos del jardín. Aunque ella no quería que se la cortáramos, cuando se la regalamos, ella se alegró y nos dio un beso. ¿Sí? Hubo un regalo de amor. Aunque no quería que se la cortaran, ella se alegró. ¿Sí? Como aquel señor que me comentó y me pareció tan bonito. Escuchó, le dije, y él le regaló una flor a su esposa, pero no en cualquier parte. Le compró una rosa y se la colocó en el lavaplatos. Y le dijo, gracias mi amor por todas las veces en que ha lavado los platos y nos ha hecho feliz. Y ella llegó y lo encontró. Y ella se alegró con eso. Te amo. No necesito una cadena, no necesito algo maravilloso, una simpleza. Habrá mujeres que se alegrarían por eso. Levanten la mano a la mujer que se alegraría por eso. Híjole, todas. Voy a vender rosas el próximo retiro. Rojas. Los regalos son símbolos visuales del amor. En la boda se dan los anillos. Es un regalo, es un signo espiritual donde se expresa que la felicidad del otro esté en ese signo. Para que el lenguaje del amor son regalos. Nunca se quita ¿qué? El anillo. Para que los regalos no es importante, se bote el anillo. A ver, ¿cuántos de ustedes traen el anillo de bodas? Miren qué poquitos. Y más las mujeres que los hombres, vean.
comunicación espiritual, de donación, de entrega, de respeto. Entonces, ese regalo para ella significa muchísimo, o para él. Puede ser que para el otro no, y se enoje por eso. ¿Dónde está el anillo que te di en la boda? Y ella dice, lo tengo guardado. Se lo coloca en ocasiones especiales, nada más. Significa que para ella no fue tan importante como para él, o viceversa. Pero no significa que no sea a mí. Para nada, ¿sí? Lo mismo en los regalos a la familia, ¿sí? Hay ocasiones especiales, ¿sí?, en que se dan regalos y son importantes. Pero en los cónyuges, ojo, en los cónyuges no es necesario esperar las ocasiones especiales, sino el regalo simplemente se da porque se ama, nada más porque se ama, ¿sí? Porque se ama. Y usted es ese lenguaje. Usted, si su lenguaje es regalos, usted le encanta regalar cosas. A ver, ¿quién de usted le encanta regalar? Entonces quizás su lenguaje sea regalos. ¿Le gusta recibir regalos? ¿Sí o no? Ah, es verdad. Otros no. ¿Sí? ¿Cuánto hace que su esposo le dé un regalo? Y le parece que crea una jauría de lobos. ¿Y cuánto hace que su esposa le da regalos? Lo mismo. Se mataron, se destruyeron. Ni palabras de afirmación, ni tiempo de caridad, ni regalos. No la sorprendió. Dice por ahí una canción, ella lo que quiere es que la sorprenda con un beso, con un te quiero, con una flor. ¿Sí? La simpleza de la vida. La simpleza de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, él llega de trabajar, usted sabe que él llega a trabajar, entra al cuarto. Cuando él entra al cuarto, ¿sí?, sobre la almohada de él hay una tarjeta, mi amor. Y él la abre y la tarjeta dice, ¿qué sería de mí sin ti? Te amo. A ver, ¿qué pasa con el coraje que traía? Él sale a buscarla, ¿sí o no? Después de esa tarjeta, si para él eran regalos de amor, pero si para él no era regalo de amor, la lee, la deja ahí. Y sale a la cocina y le dice, sírvame de comer, le dice ella. Y ella no vio la tarjeta, no vio la tarjeta, no vio la tarjeta, no vio la tarjeta. Le sirve de comer, ella corre al cuarto, voy al cuarto a traer alguna cosa. Y vio que sí leyó la tarjeta y llega que se la lleva el diablo. Tranquila, ese no es el lenguaje del amor de su esposo o de su esposa. No eran regalos, es otro. Tienen que descubrir qué lenguaje habla el otro. A ver, ¿quién de ustedes sabe el lenguaje de amor ya del otro? Ay, qué poquito. Madre Santa, hermano, debe enseñarnos a hablar. ¿Sí? En esto hay un problema en el matrimonio cuando los dos hablan un lenguaje diferente. A algunos les gusta gastar bastante, a otros les gusta ahorrar. Para el que le gusta gastar, le encanta regalar porque su lenguaje de amor es regalos. Para el que le gusta ahorrar, su lenguaje de amor no es regalos. Y eso es problema. ¿Por qué es problema? Porque él tiene que aprender a gastar para darle al otro que le encantan los regalos. Lo bueno es que yo debo descubrir el lenguaje del otro y practicarlo, no el mío. Por ejemplo, aquí qué problema tan tremendo. A él le gusta ahorrar, a ella le gusta gastar, o viceversa. A ella le gusta ahorrar y a él le gusta gastar. A él le gustan los regalos y a ella le gusta tener el dinero almacenado. ¡Qué problema tan
tan tremendo porque él tiene que sacar el dinero y comprarle a su esposa algo. ¿Sí? Y si es posible todos los días. Para mantenerla siempre que contenta. O por lo menos una vez a la semana. Dice, uy, voy a la ruina. ¿Cuánto vale una flor? ¿Cuánto vale una tarjeta? ¿Cuánto vale una piedra en el camino limpia y escrita un te quiero? ¿Cuánto vale una flor, una hoja planchada? Métale papel periódico, plancha y le queda seca. Échale tantito y escríbale algo. ¿Cuánto vale esto? ¿Entendido? ¿Sí me hago entender o no me hago entender? ¿Sí tienen lenguaje de amor? ¿O no? ¿Cómo sé si mi cónyuge no habla el lenguaje del amor? Si critica mis regalos. Si usted le regaló a su esposo o su esposa algo y le critica el regalo, no le vuelva a dar nada. El lenguaje del amor no es ese. ¿Para qué? Si la novia le dijo, ay, parece tonto dándome tarjetas, no le dé más tarjetas a la novia, pero no gaste. Ella lo que quiere quizás es palabras de afirmación. Yo sí te quiero, yo sí te amo. No gaste. Hay que descubrir, ¿sí? Pero el regalo más preciado, el regalo más caro, el regalo más difícil es uno mismo. Regalarme al otro. Y ese es el juramento que hicieron en el matrimonio. Me entrego a ti. Me regalo a ti. Hijo de la fregada, qué locura estaban ustedes. No supieron lo que hicieron. ¿O no? Me entrego a ti. Me doy a ti. Es el regalo de uno mismo. Este regalo es el más alto, el más caro, el más difícil, porque es la presencia, estar ahí, en el momento en que su cónyuge lo necesita. En el momento en que su cónyuge lo necesita. ¿Sí? Por ejemplo, yo he escuchado esposas aquí de Chilapa que me han dicho, cuando tuve mi hijo, mi esposo estaba guiando las vacas. No estuvo en ese momento. Y si él, el lenguaje del amor era regalos, ¿qué pasó con él en ese instante? La destruyó, la acabó. Y él le puede decir, pero fui a verlo cuando nació el niño. Sí, pero no estuvo en el momento en que ella estaba gritando, ¡ah!, para ella aferrarse el brazo de él aunque sea. Y él decirle, aquí estoy. Es estar ahí en el momento justo que es lo necesario. Es necesario. ¿Ustedes han estado en el momento justo en que su cónyuge lo necesita? Ahí. ¿Ha sido capaz de pedir permiso en el trabajo porque su cónyuge lo necesita? ¿Seguro? Qué bueno. Pero si es el lenguaje de amor de él, porque si no es, le va a decir, ¿qué fregados hace aquí? Sí, hay que aprender el lenguaje. Sí. Muchos matrimonios mueren por falta de un regalo. Pasan los años, los días y no se sorprenden con un simple regalo. Como si no se hablara, ¿sí? ¿Entendido? Como si fueran dos seres desconocidos. Pero sepa también qué le agrada al otro. Pregúntele a la familia qué le agrada al otro. De pronto ella está en dieta y usted sube a Pepino, Guadalajara,
Y llega y le dice, mi amor, pensé en ti, te traigo unos chocolates. A ver, ¿le salió el regalo? Le salió por la culata. ¿Sí? Pero si va y le dice que está haciendo dieta, él sabe que su meta es la dieta, necesita palabras de afirmación y que usar su lenguaje son palabras de afirmación a ella. Y entonces dice, vea mi amor, ¿sí? Pasé por la librería y vi este libro que te puede servir en lo que tú quieres, cómo adelgazar. En lo que tú quieres, no en lo que yo quiero. Y te puede servir. En el momento justo hay que saber en qué momento, ¿sí? Dejamos ahí o terminamos nosotros dos. A ver, yo estoy acortando un poco. El cuarto lenguaje, a ver, el primero, ¿cuál es? Palabras de afirmación. Segundo, tiempo de calidad. Tercero, regalos. Tercero, palabras de afirmación. ¿Quién de ustedes la necesita? No, todos no la necesitan porque no han. Tiempo de calidad. Vean, alzan la mano diferentes personas. Regalos. Puede ser, óyeme bien, puede ser que usted no se identifique ahorita con ninguno. ¿Por qué? Porque su tanque está lleno y usted no sabe cuál es. O porque su tanque está vacío y anhela a todos. Entonces dice, este es el mío, este es el mío, este es el mío. Y no hay que hacer, está como gallina criando patos. Tiene que empezar a ensayar. Esto es para ensayar. Voy a tomar palabras de afirmación porque son las que le sirven a mi esposo. Voy a tomar palabras de afirmación porque creo que son las que sirven a mi esposo. O pregúntele, ¿qué te gustaría? Y practíquelo durante 2 meses. Si funciona, maravilloso. Si no funciona, tome otro. Pero uno de los 5 debe funcionar. ¿Entendió? Como que no le gustó. Más practicar es tan difícil. ¿Sí? Otro lenguaje de amor, actos de servicio. Servir. Hacer cosas que usted sabe que a su cónyuge le gustaría que haga. Por ejemplo, cocinar, lavar, planchar, arreglar el jardín, ordenar la casa, lavar el coche, pintar la casa. Momentos de servicio, actos de servicio. En estos actos de servicio puede ser que a su esposo no necesite palabras de afirmación, ni necesite tiempo de calidad, ni necesite regalos, pero sí necesite actos de servicio. Él quiere llegar y encontrar la cama tendida, la casa limpia, el comedor limpio, una flor y los platos aquí para sentarse a comer. Él bien llega. Él no es de los que quiere llegar y ponerse a cocinar con usted, porque él no quiere tiempo de calidad. Él lo que quiere es un acto de servicio, que le sirvan ya y que le tengan las cosas listas ya. ¿O no? Puede ser ese el lenguaje del amor de él o el lenguaje del amor de ella. Puede ser actos de servicio. ¿Sí? Entonces él tiene que también ayudarle. Él quiere, entonces le arregló la casa, le llevó a arreglar la casa, le llevó a lavar, le llevó a tal cosa. Son actos de servicio que él puede hacer y la hace feliz. ¿Sí? Un gesto de amor al cónyuge prepara 2 meses de intimidad feliz y hasta 6. Un solo gesto. Pero también un bebé le duele la cabeza hasta por 1 año. Así que en el matrimonio hay que descubrir qué es el servicio qué es el acto que le gusta al cónyuge. Haga una lista de 4 cosas
cosas que le gustaría que el otro cónyuge haga por ti. Hagan eso. Siéntanse los dos esposos, como han venido a la plática los dos, y dile, le voy a enumerar 4 cosas que me gustaría que hiciera por mí, tanto el uno como el otro. 4 cosas que le gustaría que el otro hiciera por mí. Y póngalas en práctica, a ver si son actos de servicio, su lenguaje de amor o no. Y quizás a los 2 meses diga usted, padre, hice las 4 cosas, hice otras cosas, y el miserable sigue lo mismo. Para nada. Entonces está hablando un lenguaje que él no habla. Que él no habla. Le está hablando en inglés y él habla chino. Y él le da lo mismo llegar y encontrar la cama tendida, la casa ordenada, los niños limpios, la cocina hecha. A él le da lo mismo. De encontrar sucio o no sucio, a él le da lo mismo. Le da lo mismo que usted diga, te amo, te quiero, mi amor, te extraño. Le da lo mismo el miserable. Le da lo mismo que usted se siente al lado, los recuerdos son, lo mismo. Le da lo mismo que lo sorprenda con un regalo y le diga de pronto, ¿para qué gasta dinero en esto? Viendo que necesitamos otra cosa, puede ser que necesite otro lenguaje de amor. Entonces, pues tienen que empezar, ¿sí? Se puede hablar el mismo lenguaje, los dos pueden hablar el mismo lenguaje, pero con diferente dialecto. ¿Entendido? Por ejemplo, yo hablo español, ¿ustedes hablan español? ¿Sí o no? Sí. Pero pueden haber palabras que sean diferentes. Por ejemplo, si usted le dice a una muchacha en Colombia, adiós chula, lo manda a la fregada, porque chula ya es sopilote. Habla español, pero es diferente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay que saber los dialectos del esposo o de esposa. ¿Qué dialectos habla? Aunque se hable el mismo lenguaje, ¿qué dialectos habla? ¿Sí? Por ejemplo, para él es importante que ella ponga atención a los niños. Para él es importante que él hable el carro. Hablan el mismo lenguaje, ¿sí? Que son actos de servicio, pero en diferente ¿qué? Sintonía. En diferente sintonía. En diferente sintonía. Puede llegar una tarde él y encontró el carro limpio y los niños sucios. Y te dice, mi amor, gracias. Se acabó. ¿Fue la luz? Fue la luz. Se fue la luz, estoy